Der Völkerstreit oder Hass untereinander, wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die Völker gegeneinander hetzt, die nicht will, dass sie zur Ruhe kommen. En Colombia no volverá a haber 1 milímetro desmilitarizado por la fuerza pública para que esta caterva de bandidos abuse de la patria. Ejército Nacional. En las condiciones de la guerra, la información se vuelve un arma. La vida en Colombia no se vende, se defiende. Contravía. Bueno, es un problema clave de países en guerra. Los países en guerra pues hacen de la propaganda uno de los géneros más difundidos porque la información y los medios de comunicación se vuelven un campo de batalla. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está usted? Me han dicho que muy bien. Para persuadir en uno u otro sentido y sobre todo aquellos sectores que están más cerca al poder y que están más cerca a la posibilidad de utilizar los grandes medios, siempre van a utilizar la propaganda. Eso en la historia es pues, muy recurrente. Vimos tal vez el episodio más reconocido en la historia universal es el caso de Hitler, como Goebbels, su jefe de propaganda, utilizó la propaganda para construir una imagen positiva de un líder que era negativo. El nazismo significó un bombardeo informativo y comunicativo propagandístico supremamente fuerte, digamos, para desarrollar todo su espíritu antisemita, para generar paranoia, para estimular la delación. Posteriormente, pues ya cuando las evidencias y los hechos fueron poniendo en claro de qué se trataba el nazismo y el social-nacionalismo de estos señores, digamos, se cayó el pedestal de Hitler. Pero la propaganda le alcanzó para construir una imagen positiva de algo que no lo era. Y así yo creo que todos los regímenes que han sido autoritarios, dictaduras de derecha o de izquierda, siempre han utilizado los medios para como herramienta, como instrumento de poder. Por ejemplo, el poder en Estados Unidos aprendió de la experiencia de Vietnam, porque la experiencia de Vietnam significó que la televisión mostrara los horrores de la guerra, los abusos de las tropas norteamericanas en ese país, y eso generó una enorme impopularidad. Desde entonces, los gobiernos son muy cautos y son muy cuidadosos y controlan fuertemente la televisión porque es un medio de masas.
Si recordamos la historia del M como tú lo rememoras, nace con una campaña de expectativa. Ya viene, espérelo, avisos en la prensa. Todo el mundo esperaba que era un jarabe, que era un, no sé, algún producto comercial. El M fue definido en su momento por su fundador Jaime Bateman como un movimiento de propaganda armada. El M-19 tuvo en la opinión pública, por su manera de actuar y por muchos otros factores, tuvo como una buena acogida en la prensa. Eran percibidos de manera no como terroristas, sino como subversivos, como gente inconforme. De todas maneras, el M-19 siempre fue consciente del valor de la comunicación. Para mi generación, por ejemplo, era típico que muchas personas esperaran ver el momento en que el M-19 interfería la señal de televisión para poner mensajes publicitarios para su movimiento. Carlos Pizarro, bueno, eran figuras muy carismáticas, tenían un discurso, tenían una formación, eran vistos y recogidos por la prensa de manera mucho más neutral, digamos, de alguna manera. Incluso habría que decir que el propio actor guerrillero tiende a pensar la comunicación en términos de propaganda, en términos de operaciones psicológicas, como suelen pensar los bandos militares la comunicación, una visión absolutamente instrumental. Yo uso los medios para persuadir a unas audiencias de una verdad, de una visión, de una interpretación. Los héroes en Colombia sí existen. El país fue comprando el discurso de guerra del gobierno, y ese discurso de guerra venía acompañado de unos instrumentos, herramientas y formas para consolidar ese discurso de guerra, para consolidar ese poder y para lograr que la opinión pública respaldara ese proyecto. Y yo creo que eso lo hicieron a través del manejo de la comunicación, de incorporar en el lenguaje de la prensa los adjetivos. Ahí fue como apareció el narcoterrorismo. De hecho, hoy día uno ve RCN, televisión, sigue llamando a la FARC. Estamos en pleno proceso de paz y sigue adjetivando la noticia. En el tema específico colombiano, el conflicto armado pasa por el campo, arrasado prácticamente con el campesinado, y lo que tenemos que hacer ahora es retribuir, devolverles a esos ciudadanos sus derechos, su dignidad, su patrimonio, sus tierras, todo lo que le quitamos. Los medios de comunicación siguen siendo muy importantes en la construcción de la opinión pública. Si bien hubo algunos momentos en los años 80 en los que los periodistas y algunos medios tomaron iniciativas como las unidades de investigación, como realizar el diccionario de desarmar la palabra, las unidades de investigación se quedaron en eso y básicamente tuvo que ver con directrices editoriales propias de los dueños de los medios que consideraron que ya no era importante o que no le vieron pues que realmente fuera rentable. Perversamente ellos asocian defensa de derechos humanos, defensa de víctimas con subversivos, con comunistas, con guerrilleros, con terroristas. La defensa de derechos humanos ellos perversamente y de manera premeditada lo asocian con eso para tratar de descalificar cualquier movimiento que implique devolverles la dignidad y las tierras a los campesinos que han sido despojados, ¿no? Cada vez que en Colombia aparece una política de seguridad para derrotar el terrorismo, cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían sus voceros a que hablen de derechos humanos. Andrés, con todo respeto, Claro. uno puede decir, mire, es que el ejército, digo, y la policía, digo, debe las pruebas. No, pero muy sencillo porque es que todo lo que está él denunciando salió en los medios de comunicación. O sea, Caracol en el día de ayer en la mañana nos puso casi que un tiro en la sien, porque salió a decir que la marcha estaba infiltrada por las FARC, que la marcha estaba financiada por las FARC. Y quiero decirte, Yamid, que tú me preguntaste por las pruebas. Yo te quiero preguntar,
Si yo traigo las pruebas, ¿usted las puede difundir aquí en CMI? La diferencia entre usted y yo es que yo pregunto y usted responde. La diferencia es que usted me hace una pregunta y yo le respondo. Es lo que nos pasó los años de los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando buena parte de los medios se subordinaron a la propaganda del Ejecutivo. Se subordinaron a lo que yo llamo el nacionalismo antifariano. Y pues en situaciones de conflicto, en general los medios tienden a tomar partido y la propaganda se vuelve un género privilegiado porque la intención es persuadir a las audiencias, convencerlas de una verdad, de una visión del mundo. Este proceso que se dio durante la época de Uribe llevó a momentos como las marchas contra las FARC, las marchas antisecuestro, que si bien valía la pena y uno puede decir qué bien que los medios de comunicación se hayan unido, que se hayan aliado en últimas para poder hablar de unas víctimas, pero bien lo dijo en algún momento uno de los representantes de la Cruz Roja, decía cómo vamos a comparar 45 familias de víctimas de secuestro contra 3 millones de desplazados. En este momento llevamos 5 millones de desplazados. Por ejemplo, en los años del uribismo se le vendió a la gente la idea de que estábamos en el fin del conflicto. La expresión la acuñó el general Freddy Padilla de León y pues justamente la idea era que ya la guerrilla estaba derrotada. Para nosotros es un inmenso honor, el más grande honor, entregar hoy nuestro hijo menor, Esteban, al glorioso Ejército de Colombia. Gracias a esos soldados que todos los colombianos, los 46 millones de colombianos, les debemos admiración, respeto y gratitud. Nosotros vimos mucho tiempo como simplemente se negaba la existencia de víctimas. En el país no había conflicto armado. Entonces, si no había conflicto, no había víctimas. Esa era un poco la apuesta que estaban haciendo. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. Y en esta lucha contra el terrorismo, solo terminar esta lucha cuando se dé una de dos condiciones. O cuando hayamos derrotado el terrorismo, o cuando el Creador ponga fin a mi existencia. Son gigantes, como árboles de 1000 años, y su sombra proyectada en la hojarasca anuncia con prudencia su llegada. Creo que la propaganda más complicada que se ha hecho en el país por el nivel de difusión ha sido la propaganda militar. Y esta visión del héroe de la patria, el que nos obliga a hacer señas cuando vamos en carreteras, ese tipo de cosas es muy fascista, muy de la época, muy de la propaganda que se utilizó para el fascismo, donde tratamos de no verlos como seres humanos, sino como grandes personajes que nos van a salvar, y por eso es que en últimas se genera la figura mesiánica de Álvaro Uribe Vélez. La propaganda de los militares es la que más ha influenciado negativamente en la construcción de una opinión pública. Yo no veo como campaña de opinión o campaña publicitaria o mensajes institucionales se haya tratado de retribuir a las víctimas en sus derechos y en su dignidad. Encuentre uno ocasionalmente en las noticias o en programas de opinión gente que habla de las víctimas y habla de la urgencia, pero que haya habido una campaña del Estado sistemática, bien diseñada, para visibilizar y para devolver la dignidad a las víctimas, no lo he visto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos todo un discurso de la época Uribe que era estigmatizante, que era unifuentista, que era institucionalista. Entonces, los medios nos acostumbramos a realizar la información de boletín con la voz oficial, porque todo aquello que no fuera parte del gobierno significaba terrorista. Los traficantes de derechos humanos que se deberían de una vez por todas quitar su careta, aparecer con sus ideas políticas y dejar esa cobardía de esconder sus ideas políticas
detrás de los derechos humanos. Esta estigmatización lo que hizo fue, obviamente, que la gente no estuviera bien informada, no supiera qué era lo que estaba pasando. Hubo cierta predilección por unas víctimas y no por otras. El Día Nacional de la Memoria y la solidaridad con las víctimas, quien asumió esa bandera y ha garantizado la libertad de los colombianos desde nuestra independencia. Ustedes, soldados de la patria, policías de la patria. ¿A qué nos lleva esto y cuál es la consecuencia de esto? Que el debate público se vuelve más restringido, la pluralidad es restringida. Lo único que tenemos es dos opciones y de acuerdo con líneas editoriales muy claras. Lo que encontramos de los 8 años de Uribe y los 4 primeros de Santos, lo que encontramos es un periodismo que está completamente parcializado, una empresa periodística que lo que le interesa son los intereses de la empresa como tal. Y por su parte, el procurador Alejandro Ordóñez calificó como una burla a las víctimas de las FARC la presencia de la ex senadora Piedad Córdoba en La Habana. Ha establecido claramente sus vinculaciones y sus relaciones para promover a grupos al margen de la ley. Ya han empezado los ataques, los insultos, las calumnias contra ciertos integrantes de la delegación. Claro, si Piedad Córdoba va a La Habana, pues eso es como una reunión de yo con yo, porque sabemos que ella ha tenido una gran cercanía, una gran afinidad a las FARC. Es una persona realmente que siempre ha asumido la defensa de los de las FARC. ¿Si estará de verdad amenazado Holman Morris o será una posición ahí para que reciba más protección? Holman Morris ha sido un periodista caracterizado por trabajar siempre con ONG, siempre, digamos, con el bando. ¿Siempre se ha sentido amenazado? Siempre ha sido una persona, digamos, que ha estado ahí frente al cañón. Y no, también hay mucha gente que hace negocio con las amenazas, ¿no? Claro. O adquiere un mejor nivel de vida. Esta semana en Caracol, como muchos de los amenazados, realmente esas son autoamenazas. Mandan a hacer panfletos, son autoamenazas. Lo decía en su libro, en la biografía que le escribió Gerardo Reyes sobre Julio Mario Santo Domingo. En algún momento lo citó como frase textual. Un periódico es como un fusil o como un revólver que se dispara cuando se necesita. Entonces es clarísimo el papel que para el dueño de los medios tiene la comunicación. Debería haber, en este momento uno diría, ¿por qué no hay una manifestación o una convocatoria por parte de los medios de comunicación, por ejemplo, para hablar de no más a las ejecuciones extrajudiciales? Porque hace 2 meses vuelve y ocurre un falso positivo, como los han llamado los medios de comunicación mal llamados. ¿Por qué ante esto no existe una manifestación por parte de los medios? ¿Por qué ante el crecimiento de los paramilitares, con los nombres que les quieran dar, por qué no hay un pronunciamiento, igual que se hizo en algún momento en contra de los grupos guerrilleros? Todo lo que les huela a que tiene que ver con víctimas, que tiene que ver con reivindicación de víctimas, de derechos de la ciudadanía, ellos lo toleran mientras tengan control de ese fenómeno, mientras ellos estén controlando digamos, la retribución al ciudadano, la devolución de garantías, de beneficios, de derechos que ha perdido. Mientras ellos lo puedan controlar, lo aceptan y lo promueven, siempre y cuando no se les salga el control de ellos. Entonces los oligopolios realmente a ellos no les determina el rating o no, porque ellos se pagan con sus otras empresas, en los otros sectores de la economía pueden pagar el medio de comunicación, pero siguen pagando, o lo que está detrás efectivamente es un interés económico en algún lugar particular, como ocurre en el caso de Buenaventura, o como ocurre en el asunto del Cauca y la pelea por las tierras. Es una pelea que de fondo tiene un problema económico y en ese problema económico están parte de los dueños de los medios de comunicación. Como están actualmente, uno ve que los medios más importantes del país han ido quedando en manos de un banquero, por ejemplo. Eso no es sano. Eso no es sano porque comienzan, por más que la prédica de ellos sea otra cosa, en la realidad comienzan a utilizar la información, la comunicación, a cegarlo para los intereses de ellos los medios. No, lo mejor es que haya medios que en sí mismos, digamos, no tengan dependencias de poderes, no sean conglomerados económicos.
tenemos que procurar por unos medios mucho más capaces de recrear nuestra diversidad social, nuestra diversidad ideológica, la diversidad de perspectivas que tenemos los colombianos, porque sin eso no va a haber paz, ni va a haber reconciliación. ¿Estas son preguntas o son responsabilidades que le cabe de todas maneras a la gerencia de la empresa periodística? Si bien ellos no son funcionarios públicos, sus acciones sí han tenido una incidencia muy importante en lo que es la sociedad colombiana, en el pensamiento que tiene la sociedad colombiana. Entonces sí hay una responsabilidad social por parte de los dueños de los medios de comunicación. Yo creo que no se puede revertir, se puede resarcir. Podemos hacer cosas de reparación en términos de información. Creo que así como se sienta la guerrilla con el ejército, creo que también el empresario en Colombia debería sentarse. Y a empresario incluyo también a la empresa periodística. Realmente la reparación de la libertad de información debería ser en términos de información. Nosotros como sociedad deberíamos estar reclamando eso que no se permitió decir. Los canales privados necesitan trascender un poco sus lógicas comerciales para asumir algunas lógicas de ciudadanía. Yo sé que es difícil pedirle a los medios comerciales que asuman tareas que tradicionalmente pues las asumen los medios públicos como la BBC en Londres o como lo puede hacer Señal Colombia o Radio Colombia en radio o los canales regionales, pero quiero decir también que la tarea de la paz les compete a los canales privados. En la polarización que tenemos de paz y no paz, que se supone que es como si la paz se redujera únicamente a los acuerdos con la guerrilla, en esta polarización los medios hasta ahora han sido completamente antipedagógicos, han sido muy poco amables con la ciudadanía para hablar de un posible escenario de posconflicto. Al contrario, creo que han continuado con eso que se venía de la época Uribe, de hablar de todo lo que sea respeto por derechos humanos, significa que eres guerrillero. Esa misma visión y esa misma tendencia se mantiene hoy día. Entonces, para construir paz, Colombia tiene que reconocer que hay un conflicto y tiene que reconocer que hay víctimas y tiene que reconocer que era nuestro día, que era la memoria, porque la memoria de los muertos no puede morir. El 9 de abril, que es el Día de la Ley de Víctimas, que es el Día de las Víctimas, la memoria y la solidaridad por las víctimas, que fue una pelea que se dieron las víctimas para ser reconocidas como tal, para reconocer que había un conflicto armado. Esa pelea que se dan las víctimas es desconocida en la época Uribe por el mismo gobierno, por los medios de comunicación, y lo que ocurre ahora es un eco a eso mismo. Entonces se considera que es una marcha por la paz o en contra de la paz, y no era así. Ese no era el propósito de la marcha. Multitudinaria marcha por la paz. Sí, a mí me pareció desafortunado ese titular del Espectador. Titular la marcha de la izquierda a la marcha de las víctimas, creo que es estigmatizar un fenómeno que es universal, que no tiene finalmente o no debería tener un tinte político. Y fue muy curioso en esta marcha del 9 de abril, una marcha que no sé cuáles serán los cálculos, pero mínimo contó con unas 50.000 personas, si no más. ¿Cómo podemos invisibilizar desde el punto de vista comunicativo o titular como lo hace El Espectador la marcha de la izquierda? Me parece un poco estigmatizante y me parece que en Colombia tenemos que empezar a apreciar todas las expresiones a favor de la paz, que es ese es un propósito colectivo que va a favor de todos los colombianos independientemente de sus filiaciones políticas. Ese titular del Espectador, la marcha de la izquierda, responde a unas lógicas que ya están muy asentadas en la opinión pública y en los medios, de que todo lo que sea protesta es de izquierda y todo lo que sea víctimas es de izquierda y todo lo que sea víctimas es subversión y es terrorismo y es, ¿ves? Entonces creo que tal vez no se quitaron el prejuicio para haber informado de una manera distinta. Lo más triste es que además lo politizaron y los mismos políticos no ayudaron a que se visibilizaran las víctimas. Entonces lo que hicieron fue hablar de la marcha por la paz, la marcha por la firma del acuerdo en La Habana, la firma por el cese bilateral al fuego. En eso no ayudaron los movimientos.
Los protagonistas eran las víctimas, los 6 millones de víctimas que existen en este país, que no sabemos ni cómo las vamos a reparar, ni cómo va a haber todo un trabajo con ellas, no se dio. Si las víctimas fueran los poderosos, o cuando son los poderosos, porque también han sido poderosos, la repercusión mediática es enorme. Cuando son gente del pueblo, gente sin mucho poder, entonces son minimizados en la prensa. Entonces la marcha del 9 de abril para mí fue un asunto de espectáculo, víctimas espectáculo, fue el protagonismo de unos mandatarios y se desconoció a quienes importábamos, que éramos las víctimas. Tal vez una de las cosas que tenemos que hacer en este momento es fortalecer los canales públicos, pluralizar, por ejemplo, la estructura de propiedad del Canal 1, con las programadoras que fueron excluidas o que salieron del aire en la privatización del año 98, fortalecer los canales regionales y hacerlos unos bastiones de lo público que no se lo apropian los gobernantes, ni los gobernadores, ni los alcaldes, sino que es ese canal que es de todos, que tiene que tener unos consejos de redacción pluralistas, donde tiene que haber un espacio para la oposición, así esa oposición sea de derecha, de izquierda o de centro. No es que le vayamos a pedir un pedacito de tiempo todos los días de 5 minutos a RCN Televisión o a Caracol Televisión. No, ni a Blue Radio, ni a la W, ni a Caracol, ni a RCN Radio. No, es que necesitamos emisoras, necesitamos redes de radio, necesitamos canales de televisión. La gran prensa tiene que entrar a reconocer la existencia de unos actores nuevos en la política, que eso tiene que suceder. Pero además se supone que en la mesa de negociación la propiedad de los medios de comunicación y el acceso a la información y a los medios es parte de lo que se está negociando. Pero yo creo que allí los medios de comunicación, tanto los privados como los públicos, van a tener que comprometerse en esos procesos de verdad. Yo creo que en la medida en que se vaya profundizando el proceso de paz, vamos a tener que poner sobre el tapete mayores niveles de verdad y por supuesto también van a tener que jugar un papel importante en el perdón, pero también en el no olvido. En este país, hace yo no sé, 20 años, 25 años, el M19 tuvo un noticiero de televisión, ¿no? Exacto, como parte del proceso de negociación y la cosa. AMPM fue el noticiero del M19. Yo creería que algo así tendría que suceder. Y no solo en un medio propio, sino que creo que desde la legitimidad de la legalidad, la gran prensa, los medios tradicionales tendrían que comenzar a informar digamos, las acciones o las actividades políticas de esos nuevos actores que han renunciado a las armas y están jugando en democracia, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Hay que empezar a meter a los medios. ¿Para qué? Para que nos informe acerca de qué, de esas estructuras y de cómo funcionan. Pero yo diría que ni siquiera en Sudáfrica se logró eso con los medios de comunicación. Ahí hubo como faltó visión tal vez, ellos mismos lo dicen, nos faltó una visión para poder apostarle a otro tipo de país. Tenemos que erradicar los espacios de la propaganda en el país. Un país democrático en posconflicto va a tener que erradicar la propaganda porque la propaganda es antidemocrática, es abusiva con la opinión, es abusiva con las audiencias, intenta persuadirlas de verdades oficiales y en una democracia nadie tiene que ser persuadido. Tenemos que tener un espectro informativo y deliberativo amplio donde cada ciudadano saque sus propias opiniones sin que nadie le esté tirando línea desde los medios oficiales. Contravía.